fusilados, fusilados. No estoy hablando de la última dictadura argentina. Fusilados con nombre y apellido. 1.200 desaparecidos sobre una población de 11 millones. Sí. En porcentaje, las cifras son más dramáticas todavía de la última dictadura argentina. Ahora van a contar a los chicos, No me retiro, porque si ustedes que son los argentinos, no hagas afirmaciones de ese tipo. No, pero vamos a hablar. Quédate, vamos a hablar. No, falta de respeto. Pero vamos a hablar contigo. Hablar de Cuba de esa manera cuando ninguno ha vivido en Cuba. Pero lo hablas vos, No, pero no vale la pena. Bueno, se va, a ver, se va. No vale la pena. Se queda Leandro. Bueno, no coinciden. Te mando un beso grande. Bueno, pero ibas a tener la oportunidad de hablar. ¿Querés quedarte? ¿Hablas vos? ¿Quiero quedar para qué? Pero para que lo hables. Cuando estaba hablando cortaron. Ahora siguen diciendo, ustedes que son los que han vivido en Cuba, digan. Bueno, señora, hay una señora nerviosa también ahí, no quieren, listo, usted se queda y nos cuenta, sin ningún problema. Leandro, no, yo quería... ¿no está de acuerdo? Con respeto. Yo no tengo ningún problema en hablar. No tengo problema en hablar, me invitaron. Perdón, señor, ¿cómo? Si le llega... Pero hablamos de todo, quédate a ver y hablamos de todo, con total respeto. Te estoy preguntando a vos. Pero querés hablar, yo te hago... Pero no hay ningún problema, pero perdóname. No, pero... ¿De qué estamos hablando? De todo lo que vos quieras. ¿Vos qué querés hablar? ¿De Cuba y de Fidel? Hablemos. Exactamente lo que ha pasado con casi todos los presidentes que de alguna manera, o casi todos los líderes que de alguna manera han tratado de hacer algo por la sociedad de América Latina. Ajá, bueno. Está pasando exactamente igual. Arman un aparato donde desmoralizan, donde desprestigian a esos presidentes, a esos dirigentes, lo hacen polvito, y entonces veremos nosotros somos, como le dicen ustedes acá, los argentinos, los pelotudos, a dar la carita. No, mi hermano. Pero vos sos cubano. No, ustedes tienen que aprender a hacer periodismo de verdad. Bueno, pero escúchame. Bueno, listo, gracias, hasta luego, no está de acuerdo. Hay más gente para seguir opinando. Leandro, a ver, usted que es cubano también y se queda. Yo quería hacer algunas precisiones. A ver, la que quiera. Porque ustedes me invitaron cuando yo salía de la embajada, fui a firmar las condolencias como... Ah, ¿estuviste? Sí, fueron ahí, perfecto. Con mis hijos y mi señor. Y ahí se acercó un productor, me invitó, yo vine, aunque no me gusta mucho la dinámica de... yo no tengo oficio para estas cosas. Perfecto. A nosotros no nos importa pero qué piensa la gente, quiero precisar algunas cosas. Cuente. Primero, en Cuba no hay 1.200 desaparecidos. Ajá. Eso es un disparate. Sí. Si tú me hablas de los fusilamientos, de la época de la cabaña, los primeros 6 meses de la Revolución Cubana, en Cuba hubo fusilamientos que los paró Fidel además, ¿no? Los tribunales populares. Efectivamente existieron. Yo creo que no ha habido ningún fusilamiento desde el año 2003, cuando la lancha... de los Ochoa. No, del año 2003, del año 2003. Fue cuando se generó eso de los 70... Sí, pero está bien, pero no hubo fusilamiento. No hubo, perfecto. Hay condenado, porque en Cuba, en la Constitución cubana está prevista la pena de muerte, algo que... Está la Constitución. Sí, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. No obstante, en la Constitución cubana está prevista. Sí. Habitualmente, y esto ha sido así los últimos 25 años, o 30 años, se aplica lo que se llama la moratoria, es decir, que no se aplica la pena de muerte. Se aplicó sí en el caso de la lancha que cruzaba la bahía de La Habana, porque fue una serie de sucesos que en esos días, 2003, recuerden esa época, porque fue la época de justicia infinita, y la guerra de Irak, hubo una serie de secuestros de aviones en Cuba. Algunos llegaron a Miami. Sí. En uno en particular, Fidel participó de la negociación con los secuestradores, desde el aeropuerto José Martí. Se pusieron de acuerdo en que viajara con 30 pasajeros cubanos. Cuando llegaron a Miami, liberaron el gobierno de Estados Unidos a los secuestradores, detuvieron a los cubanos, a los pasajeros. Y había realmente cierto temor de que esa serie, que fueron como 10 o 9 secuestros de aviones, permitiera de que algún loco tomara un avión, lo diera contra algo en Miami. O sea, había cierto contexto mundial. Y te pregunto algo, Leandro. En ese caso, unos muchachos secuestraron una lancha, muy importante porque trafica gente de la bahía de La Habana, entonces, y había extranjeros, franceses, y esas personas que fueron secuestradas fueron condenadas a muerte y no se aplicó la moratoria. Por la moratoria que se No fue la última vez que se aplicó la pena de muerte. ¿Y hubo moratoria? No hay 1.200 desaparecidos, es mentira. En Argentina hay desaparecidos.
pero en Cuba no hay desaparecidos. Bueno, ¿y el tema de la libertad? Ni hay ninguna denuncia de Amnesty Internacional ni de nada de desaparecidos. Porque hay que ser, ni tampoco fue el Papa Francisco a hablar de desaparecidos. Otra cosa que quiero aclarar a Viale. Jonathan Viale. En Cuba no se vota el Partido Comunista. En Cuba hay un sistema electoral que no tiene absolutamente nada que ver con la votación de un partido. En Cuba se vota la Asamblea Nacional del Poder Popular y las asambleas provinciales. Se votan candidatos. El partido tiene expresamente prohibido presentar candidatos. Los candidatos se presentan a través de digamos la especie de circunscripción vecinal, que tiene que ver con los CDR, como dice ella lo cita Padura, pero bueno, los CDR no son eso. Está bien. No se vota así. Y sí existe un sistema electoral que está previsto en la Constitución cubana y que fue refrendado. Porque eso se votó en referéndum en el año 1976. ¿Cuántos partidos políticos hay? En Cuba hay un partido único, eso es cierto. Claro. Y yo entiendo que para ti la democracia sea, como en el mundo occidental, reina. No, en el mundo occidental domina un sistema democrático, un tipo de democracia que se caracteriza por que haya diferentes partidos que compiten en elecciones más o menos abiertas. Esa es la democracia Esa es la democracia que domina, pero el poder compite más o menos de forma abierta por el gobierno. Pero el poder, por lo menos desde nuestra concepción, lo tienen en general las corporaciones económicas. Bueno, hago una pregunta. En Cuba hay un partido único, pero el poder lo tiene el pueblo. Si no es así, si no creen que es así, deben entrar a Cuba, ya han probado. No, bueno, No es verdad que Fidel divida a Cuba. Fidel une a Cuba. Dividirá el mundo. Cuba, Fidel es el consenso. Mucho respeto sobre el sistema electoral cubano. No lo noté eso, el respeto, pero igual te respeto a ti. Bueno, lo mismo digo. Porque me decías que había... No, te respeto, ¿cómo no te voy a respetar? Que habías hablado con un cubano que decía que querían elecciones. No esa especie de pantomima, dijiste. Bueno, me pareció un poco... Mi pregunta es si a vos te parece bien que haya un partido único. No, no es esa es tu pregunta en relación con cuál es mi posición política o mi posición filosófica en torno a el sistema electoral cubano. Yo estoy a favor de un sistema electoral donde se elija por circunscripciones cercanas. Porque te voy a explicar por qué. A ver, y te hago otra pregunta. Te explico por qué, perdón, no sé. No importa, ahora lo contamos. No hay problema. Porque a mí me parece que la democracia, como dirían los griegos, es algo de cercanías. Esto es una posición personal, admito que se pueda discutir muchísimo. No me parece justo que para uno acceder a posiciones de gobierno o de poder deba tener millones de dólares. Y si esa es la necesidad, como es el caso de Estados Unidos, entonces realmente para hacer un partido, ¿cuánto cuesta una campaña electoral en Argentina? Una barbaridad. En Cuba no es así. Es cierto que es indirecta la elección del presidente, se elige la asamblea, pero yo creo que cualquier vecino en Cuba... Bueno, abro otra pregunta, el tema de la libertad. ¿Qué opinás vos de eso? ¿De los derechos, de la forma de vivir? Bueno, ahí está. Yo les voy a responder lo que yo opino. Pero por supuesto, vos opinás lo que vos quieras. Acá muchos son turistas que van a un all inclusive y opinan. Primero, yo voy a decir, porque es un testimonio muy personal, ¿no? Mi familia le debe la vida a Cuba, ¿no? Si no estarían muertos todos, o no sé cómo estarían. Nosotros le debemos la vida a Cuba. Esa es una deuda de gratitud que es verdad que condiciona mucho mis dichos, pero yo hablo desde el corazón. Tal vez, creo que noté, aunque tenemos posiciones distintas, Natalia, que es cubana. Natalia, algo parecido. Es que yo lo entiendo y coincido con los muertos y desaparecidos, que no hay ninguna situación y que hay un relato desde Miami donde además la disidencia original, ahí complemento con Débora, la verdad que en los primeros tiempos la disidencia solamente tuvo un amigo que es Estados Unidos y una financiación. Bueno, vayamos al tema de la libertad, de los derechos. Me preguntas. Por favor. Cuando el triunfo de la Revolución Cubana, nuevamente son apreciaciones personales, pero por los derechos conculcados en Cuba, para las grandes mayorías, pero las enormes grandes mayorías, porque Cuba no era Argentina. Este es un país rico y Cuba no es un país rico, es un país pobre, o sea, en sus riquezas naturales. Los derechos conculcados a las grandes mayorías eran prácticamente todos los que tienen que ver con el acceso a algún tipo de calidad de vida. Hoy me pueden a mí decir ustedes que en Cuba todo el mundo es pobre. Yo les digo, mire, si alguno de ustedes tiene fortuna, yo les digo que si ustedes estuvieran en Cuba serían pobres. Pero los pobres cubanos llegan a la universidad y la terminan, Yo no sé si los pobres de solemnidad aquí llegan a la universidad y la terminan. En Cuba la gente es pobre, pero si un cubano tiene un problema de salud y tiene que no hay ninguna autorización de no sé qué. Perdóname, pero el problema no es que sea... Ahí disiento contigo, mucho, en serio, y te lo digo, y esto es grave en Cuba. Porque el problema es que en Cuba no son todos pobres hoy. En Cuba se ha formado una serie de castas y de clases sociales de cubanos que ha dejado a grandes creyentes comunistas que no participaron y no fueron funcionarios de
de las empresas mixtas, que no tenían acceso al dólar, que no tienen familiares en Miami para que le dejen una cuenta en los bancos y por lo tanto sí son pobres. Entonces, diciendo con eso, porque la pobreza... Yo creo que uno de los retrocesos, quizá condicionado por las circunstancias históricas, pero uno de los retrocesos indudable de la revolución fue tener que autorizar nuevamente el dólar. Es cierto que eso, a partir de las remesas que mandan del exterior, hace que se genere un pequeño sector de la sociedad que tiene familiares en Cuba y que puede mandar remesas, que reciben esos dólares y bueno, tiene un poder económico que es distinto. Es una gran contradicción, Cuba. Pero perdón, es una gran Leandro plantea... Porque donde se introduce el dólar... o donde se introduce la dinámica del capital empiezan a aparecer desigualdades. Se vive dolarizado en Cuba. El cubano, el joven, quiere un dólar. Le pones así, un Habana Club, le pones un Chivas Regal, agarran el Chivas Regal. ¿Qué querés que te diga? Bueno, pero lo que plantea Leandro es el tema de los derechos. O sea, 300.000 cubanos fueron voluntarios. Lo cuenta García Márquez, que hablaba de García Márquez, la operación Carlota, a pelear en África. Vos decís que estaban en el dólar. 2.000 muertos puso en África para liberar Namibia o Angola, o enfrentarse con las 7 armas nucleares que tenía Sudáfrica. Vos decís que veían el dólar. Miles de cubanos van ahí a combatir el ébola en Uganda y tú dices que persiguen el dólar. O hacen la misión más médicos en Brasil y persiguen el dólar. O aquí vienen también aquí a operar los ojos de la... Y vos decís que persiguen... No, hay cubanos que persiguen... Y yo creo que si tú vas como turista a La Habana... Sí, yo no estoy diciendo que en Cuba todo el mundo sea igual. Hay cubanos que vos vas a La Habana, que están al lado de los hoteles, que hacen el negocio. Perdón, un segundito. Natalia dice que la última vez que fue, o las últimas veces que fue, y ella también es cubana como vos, sintió bronca. ¿Vos volviste a Cuba cuándo? Volví. La última vez que estuve fue en el año 2013. ¿Y qué sentiste? Mucho que no voy. No, yo no sentí bronca. Al contrario, tuve la oportunidad de ir y fui al teatro de la CTC, de la Central de Trabajadores de Cuba, porque se hacía el recibimiento... Yo soy bioquímico, ¿no? Se hacía el recibimiento colectivo de una generación de médicos. Sí. Y me emocioné. Había médicos argentinos recibiéndose ahí. Había médicos africanos. Había que verlos con esas vestimentas típicas que usan del África. 70 médicos de Guyana. ¿Cuántos médicos se reciben en Guyana? De Guyana. Sin ni facultad de medicina debe haber en Guyana. Perdón por si porque quizá haya, pero 72 médicos Bolívar. Me acuerdo de ese día. Yo me emocioné. ¿Sabés lo que le dejaban? ¿Sabés lo que le dejaban en la silla donde estaban los médicos que se iban a recibir en acto colectivo? ¿Sabés lo que le dejaban como regalo la Universidad de La Habana? El diario del Che en Bolivia. ¿Sabes por qué? Porque eso es ser un médico. Es emocionante. ¿Cómo voy a sentir bronca yo? Obviamente, yo camino de noche, y vos también habrás estado en Cuba, y los que estuvieron acá varios estuvieron en Cuba, camino de noche por Centro Habana, que es la zona como más deteriorada de La Habana. Camino de noche por Centro Habana y uno dice... Acá te van a matar. No pasa nada. No pasa nada. Los pobres cubanos no tienen el problema de que sus hijos estén dando con Paco. No, es cierto. Hay cosas que valen. Los pobres cubanos tienen hijos y se mueren 5 por 1000. Jorge, ¿cómo vive el cubano? ¿Cómo vive el cubano? Me parece que